Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos a iniciar nuestro live sobre estudios audiológicos. Tenemos aquí a la doctora Bere. Hola, Bere. Hola Ale, hola a ¿Cómo todos. estás? Oye, pues voy a mandar yo mis avisos parroquiales como siempre. ¿Sí? Me parece perfecto. Ya andamos por aquí. Déjenles publico. Vamos a esperar a que se vayan conectando. A ver. Ay. Un, dos, tres, sonríe, Bere. Hey. Estamos en el live. Oigan, ahora todos los live, me voy a echar mis comerciales, pero todos los live los van a poder encontrar en el canal de YouTube. ¡Yay! Ya me aventé a abrir y me dijo Jimena, mamá, ya tienes canal de YouTube. Y le digo, ay, sí, hija, como si fuera yo así súper blogger, ¿no? Me dice, ya tienes canal y le digo, ya. Entonces, pues nada. Sí, Fer es la más orgullosa de su mamá youtuber. Ay, ya sé. Sí sabes, ¿va? Sí sabes que andan Claro. a cada rato ahí. Bueno, pues ya se están conectando algunos. En esta ocasión estoy aquí junto a Bere. Bueno, yo le digo Bere, ¿verdad? Pero es la doctora Berenice, que hoy tenemos aquí de invitada en Escuchando con el Corazón. Sí, Bere, cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional para que en lo que se siguen conectando brevemente. Sí, claro. Bien, yo soy médico especialista en audiología, autoneurología y foniatría. Y me especialicé en implante coclear. Trabajé en Aurea, es un lugar en donde ven muchísimos implantes cocleares. Y ahí tuve la fortuna de trabajar junto con Joan Hewitt y Jane Madel, que fueron mis maestras principales para el implante coclear, y de ellas aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, ¿no? Y incluso ahora en diciembre, Ale, voy a hacer un curso de implante coclear con la Universidad de Varsovia. ¡Wow! Estoy muy emocionada. ¡Qué padre, Bere! Sí, ¡Felicidades! gracias. Ah, Y veo implante coclear y también me especializo en procesamiento central auditivo. ok. Pero implante coclear veo las tres marcas: Advanced Bionics, Medel y Cochlear. ¿Dónde estás ahorita, Bere? Yo estoy por toda la República, todos los papás me contactan. Tengo pacientes en Saltillo, en Monterrey, en ¡Ay, qué Tampico, bárbara! en Oaxaca, en México, Puebla y Querétaro y Jalapa. ¡Ah! Y O sea, Jalapa. eres itinerante, como quien Sí, dice. sí, me muevo ¿No? a donde los papás necesiten. Qué padre, Bere, me da mucho gusto. Pues la verdad estoy bien contenta de tenerte aquí. Ya era un live que tenía pendiente, que te quería invitar. Y es que hay tantos temas, o sea, en el área de audición, o sea, para nosotros como papás, que realmente nunca vamos a acabar de aprender, o sea, nunca vamos a acabar, pero creo que es un tema sumamente importante que hay que seguir retomando y retomando porque siguen naciendo chicos obviamente con pérdida auditiva, sigue habiendo pues mucha falta de información, ¿no? Acerca de la rehabilitación con implante coclear, con los auxiliares auditivos. Entonces, pues como saben, aquí en el espacio de Escuchando con el Corazón, mi intención es informarles, ¿sí? Acerca de las opciones que ustedes tienen para que ya ustedes puedan crear su propio camino y elegir lo que mejor les convenga. Entonces, vámonos de lleno con el tema, Bere. El tema es estudios audiológicos, ¿sí? ¿Qué estudios podemos realizar para llevar un mejor control de la audición de nuestros hijos, de las personas adultas y demás? Porque a veces subestimamos un poco nuestra audición, ¿no? De pronto es como que, ay, ya oigo un ruidito. O, ay, ya como que no oigo de este lado. Es como muy común de pronto decir, ay, ya no oigo de este lado, me voy a cambiar el celular, ¿no? Claro. Y eso ya es una pérdida, Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Uy, creo que yo ando en las mismas. Pero bueno, Bere, vamos a empezar. Yo le pedí a Bere que habláramos como que de manera muy puntual, de inicio a fin, estudios audiológicos. ¿Cuál es el primer estudio que tienen que hacer los papás cuando nace su bebé para descartar un tema auditivo? El primer estudio que se hace es el tamiz auditivo neonatal, Okay. ¿no? Y dentro del tamiz auditivo neonatal existen dos pruebas diferentes. Están las emisiones otoacústicas, Okay. que nos dan la información acerca de cómo está la forma interna, o sea, si las células del oído interno están funcionando. Pero a veces ese no pasa y necesitamos hacer otro estudio
que son los potenciales de tallo cerebral, en forma de tamiz, que es rápido, se podría decir, ¿no? ¿Cómo es ese? Se hace de forma rápida, solamente se busca si hay respuesta o no a nivel del nervio auditivo. Ya pero cuando les ponen los... se ponen unos chuponcitos para registrar la respuesta cerebral, como si les hicieran un electroencefalograma, pero se pone cerca del oído para ver la respuesta del cerebro justo en donde está el nervio auditivo. Y se ponen estos chuponcitos y se le manda un estímulo sonoro al bebé a través de un aparato que se pone dentro del oído para ver cómo responde, ¿no? Y entonces ahí vemos la respuesta del nervio, o sea, de la información que va de la cóclea hacia el cerebro. Pero ese es solamente en forma de tamiz, o sea, de si está presente, si lo está llevando. Pero realmente no sabemos si su nivel de audición es una hipoacusia profunda, moderada, superficial, o si tiene audición normal. Para realmente saber si un niño tiene audición normal o no, tenemos que buscar, por ejemplo, con potenciales de tallo cerebral, hacer un estudio buscando realmente hasta dónde responde el nervio. O sea, desde estímulos muy fuertes a estímulos muy bajitos. Que esto es cuando los tenemos que... ¿Todavía se sigue haciendo lo mismo, desvelarlos? Así es. ¿Por qué desvelarlos? Digo, yo ya lo sé, pero hay mucha gente nueva que a veces nos ve y que es importante que se vaya informando. ¿Por qué el desvelarlos? ¿Por qué no pueden dormirlos y así? Se recomienda que el niño esté dormido durante el estudio porque es un estudio largo. O sea, son aproximadamente una hora y media aproximadamente si hacemos el estudio de potenciales de tallo cerebral y el estudio de potenciales de estado estable. Tenemos a un niño ahí acostado siempre en la misma posición 1 hora y media aproximadamente. Entonces es más cómodo para los papás y para los niños pues, que estén acostados, que estén dormidos, tranquilos y se pueda hacer el estudio. Y también porque cualquier movimiento puede generar, o sea, el mover la cabeza, etcétera, puede generar una alteración en los resultados de los potenciales. Y con esto te refieres a que puede salir, ¿no? O sea... ¿Que puede salir ruido? Exacto, ruido. O sea, ruido eléctrico que no debería de estar presente y que a lo mejor a nosotros, si la persona que está haciendo el estudio no es una persona capacitada, puede decir, ay, sí está escuchando, y a lo mejor no está escuchando, ¿no? Ay, no. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. ¿Cuántas veces recomiendas hacer ese estudio de potenciales, Bere? Pues la verdad es que yo diría que si haces los estudios de potenciales de tallo cerebral es solamente para diagnosticar el grado de hipoacusia. O sea, si es una hipoacusia profunda, si no hay respuesta, pues ya no necesitas volver a hacerlos. O sea, con una sola vez que lo hagas es más que suficiente. También es importante saber que en los potenciales de tallo cerebral solamente nos da información de una sola frecuencia. Cuando hacemos una audiometría, hacemos tomamos información de todo el oído, desde las frecuencias más graves, desde 125 Hz hasta 8000 Hz. Y son 125, 250, 500, 750, 1000, 2000, 1500, 1500, 2000. Que son todos los que vamos viendo ahí en el audiograma. En el audiograma, todos hasta 8000. Y los potenciales de tallo cerebral solamente te dan la respuesta de 1000 Hz. Los primeros. Los primeros. Pues bueno, no, es de las frecuencias agudas. Y solamente te dan una respuesta. Los potenciales de estado estable te dan 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Pero no sabemos cómo está escuchando en las frecuencias graves, que a veces hay niños que tienen muy buena audición en frecuencias graves y en las frecuencias agudas es en donde bajan. Y también dependiendo de ese tipo de audición, vas a mandar a hacer el tipo de molde que le vas a poner a un auxiliar auditivo. Porque si tiene conservadas las frecuencias graves, si le tapas o le ocluyes completamente el oído, va a escuchar muy fuerte y puede llegar a molestarle. Entonces a veces tienes que poner una ventilación para que esos sonidos no los escuche tan fuertes. Por eso es importante hacer una audiometría.
Y se puede, hay muchas personas que dicen que no se pueden hacer audiometrías en niños. Y yo aprendí de Jane Madel que desde los niños de 2 días de nacido se puede hacer una adecuada que son este tipo de audiometrías, por ejemplo, de comportamiento y de observación, ¿no? O Exacto. sea, que si succiona, que incluso hay veces hasta por un chupón se puede dar cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hacemos una audiometría en un bebé y vamos a hacer esta prueba, le pedimos a la mamá que lo lleve, pues no cansado, pero que lo lleve hambriento, ¿no? Entonces, o sea, para que preguntamos a la mamá, bueno, ¿a qué hora es su hora de comida? A lo mejor me dice a las 11, y yo, bueno, pues véngase a las 10:30, para que en lo que hago la entrevista y todo lo demás, y ya cuando lo pase a cabina, esté llorando de desesperación porque quiere comer, entre comillas. Entonces lo meto a cabina, le empieza a dar la mamá la leche. Al principio el bebé, como está hambriento, succiona rápido, pero ya una vez que sacia su primer hambre y podemos hacer el estudio, el bebé sigue succionando y cuando detecta el sonido deja de succionar. Ah, claro. Entonces podemos hacerlo desde los 2 días de nacido, ¿no? Lo que sí es que necesitamos a alguien experto en observar ese tipo de movimientos dentro de cabina para ver cuando el bebé responde a estos sonidos, ¿no? Oye, Bere, y entonces, bueno, ya tenemos el diagnóstico, ya tuvieron sus potenciales, ya sabemos que es un grado, no sé, severa, profunda y que ocupa un implante coclear. Operan, ya sabemos que durante la cirugía se prueba, ¿no? ¿Qué es cuéntanos brevemente el pequeño estudio que se hace durante la cirugía, donde intervienen los audiólogos y audiólogas? Durante la cirugía lo que hacemos es la toma de impedancias para ver que el implante, o sea, que la parte interna del implante esté en una sustancia líquida, ¿no? Que no se hayan formado burbujas. Y a veces, si notamos que hubieron burbujas y hay una alteración en las impedancias, nosotros los audiólogos le decimos al otorrino así de, pues ponle agua o algo por el estilo, porque a la hora de que meten el electrodo, pues sale algo de líquido dentro del oído. Entonces tienen que meter algo de agua o como que agitan un poquito el electrodo para que estas burbujas se deshagan. Y entonces ya podemos volver a correr las impedancias y ya si salen todas en verdes porque el otorrino hizo una cirugía perfecta. ¿Qué son las impedancias? Yo voy a ir despejando dudas, que luego, o sea, te digo, ya sé yo algunas cosas, pero es importante. ¿Qué son las impedancias? La impedancia realmente es o sea, que el nervio, o más bien el electrodo, está mandando una señal eléctrica y está pasando, o sea, está mandando la información y está respondiendo de manera adecuada. Y también que el electrodo se encuentra en una sustancia líquida. Si está seco, se pone en rojo. O sea, incluso, no sé si recuerdas, alguna vez has visto la cóclea. Bueno, en Cochlear es una cóclea. En Advanced Bionics son unas líneas verdes. Sí, cómo no. Si se ponen de color rojo es porque, por ejemplo, en quirófano es porque está seco. O sea, no está en una sustancia líquida. Entonces, eso, o si se pone de color morado, porque puede pasar eso, es porque está en corto. El electrodo no está funcionando bien y entonces se tiene que apagar durante la cirugía. Nanita, qué miedo, qué estrés. O incluso a veces, a pesar de eso, sigue rojo, ¿no? A pesar de que le pedimos al doctor que le pusiera líquido y todo lo demás, sigue en rojo. Entonces, nosotros pues lo marcamos para recordarnos que ese electrodo salió medio mal en la cirugía. Y cuando lo vemos para la activación, tenemos que asegurarnos de que ese electrodo ya esté en verde. Si continúa en rojo o en morado o en amarillo, pues tenemos que apagarlo. Entonces ya, tenemos el programa, el estudio que se hace durante la cirugía. Después viene la activación, que es un momento crucial e importante desde mi punto de vista, no tanto para la parte quizás auditiva, porque los activan con un volumen preferentemente muy bajito, pero sí también para la reacción que tenga el usuario. Creo que es un parteaguas, porque es su primer contacto con el sonido, ¿no? Entonces, digo, yo he estado en varias activaciones de mis hijas. Los que ya me siguen, yo soy mamá de 2 niñas con hipoacusia, están implantadas de manera bilateral
Y sí, o sea, hemos vivido varios tipos de activaciones en las que unas han sido fabulosas y otras han sido, híjole, un infierno totalmente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de este tema de la activación. ¿Cuál sería un panorama bonito, adecuado, lindo, ¿no? Bueno, para empezar, hay niños que durante la cirugía, pues realmente a veces se nos olvida a los médicos que realmente estamos operando a un bebé, ¿no? A un niño chiquito, que no entiende lo que le están haciendo y que entra a lo mejor lo dejaron con la mamá dormido en quirófano y salió y a lo mejor ya no vio a la mamá y se despertó asustado y a lo mejor le duele la zona de la cirugía, etcétera. Y a veces se quedan como con traumas, ¿no? De esa zona. Entonces a veces incluso que les toques en esa zona les duele mucho. Entonces yo lo que a veces empiezo a hacer es desensibilizarlos. Les pongo mi mano donde está el implante para que se vayan acostumbrando a tener algo y a veces saco solamente la antena y se las pego para que Ya, sientan sin algo nada. en esa zona. Okay. En lo que platico con los papás de cómo les fue en la cirugía, cómo les fue en ese primer mes, hicieron algo, etcétera. Y pues vamos platicando. Y ya que el niño se acostumbró a tenerlo y ya no se lo quita, no explora ni nada, pues ya empiezo a poner los cables y ya lo conecto, Yeah. ¿no? Y durante la conexión, pues reviso las impedancias nuevamente, justo para revisar que todo esté normal, que todo esté bien. Y después corro respuestas neurales. Las respuestas neurales nosotros mandamos una información eléctrica al nervio. Y en esta primera activación, estas respuestas neurales, generalmente durante este mes primero, hay un poco de inflamación, entonces hay células que se quedan pegadas alrededor del nervio y cuando corres las respuestas neurales, estas células de inflamación, como mandas corriente eléctrica, se van quemando para liberarse, para que la conexión con el nervio sea mejor, ¿no? Entonces hago respuestas neurales porque también las hice en quirófano. Y las respuestas neurales en quirófano pueden ser muy altas porque realmente nunca se había estimulado al nervio. Y es cuando dicen, ay, tuvo unas respuestas bien bonitas. Bien bonitas, ¿no? Exacto. Ajá. Y a lo mejor lo hice en 6 electrodos y en todas salieron preciosas. Y bueno, las respuestas neurales que se hacen en la activación también es para ver justo la respuesta del nervio al ser estimulado. Y también para justo esto, ¿no? De quemar estas células, entre comillas, quemar, ¿no? Porque no las quemas, ¿no? Nada más las despegas del electrodo para que empiecen a funcionar bien. O sea, como le mandas un choquecito eléctrico a cada electrodo, para que se limpie y ver qué respuesta están teniendo, ¿no? Así es. Okay. Y entonces el nervio responde y dice, ay, ahí estoy, aquí respondí, no me pongas más energía, ¿no? No necesito más. Entonces, generalmente las respuestas neurales, las primeras respuestas neurales tienden a ser un poco altas. Ya. Entonces, con esas respuestas neurales, yo lo que hago es darle forma a mi mapa. Pero ahí no voy a aprender a mi niño. Okay. O sea, ya que vi, ay, pues mira, va a estar más o menos en 180 unidades clínicas, lo que hago es que le doy la forma y lo bajo hasta alrededor de 15, 10 unidades clínicas. Ahí todavía el niño no está escuchando. Todavía no está escuchando. Okay. Eso o sea, ya le di forma. Estamos hablando de perdón, Veré, sí. Para los que se van conectando, estamos hablando del momento de la activación. ¿Cuál sería una activación adecuada sin dolor, sin una sobreestimulación? ¿Sí? Entonces, hasta este momento no se ha activado el niño, ¿no? Entonces ya le hago el mapa, bueno, le doy forma y lo bajo lo más que se pueda y lo activo. O sea, lo prendo para que él empiece para que el electrodo empiece a mandar información eléctrica al nervio, el nervio empiece a responder a estas señales. Y voy subiendo poco a poco en lo que voy jugando con él, no sé, le doy bloques o cosas por el estilo, y voy jugando con él y voy subiendo poco a poco, hasta que empieza a detectar sonido.
detectar, Ok. no que escuche ya todo, ¿no? O sea, si le aplaudo y reacciona, reacciona. ¿no? Ya. No quiero que llore, quiero que reaccione. O sea, que Eso diga, es importante, no llore, que reaccione. Digo, puede ser un llanto a veces de, pues vaya, los ¿de papás qué es conocen, eso? o que estoy cansado, tengo hambre y Sí, estoy claro. harto, ¿no? No, pero a Pero veces nunca si un es, llanto de dolor. exacto, si O es sea, llanto de hambre, es de señora, ¿tiene hambre? Ajá. Y sí, doctor, es que no le he dado de comer, pues dele una Dele de galletita, comer, ¿no? claro. O lo que sea. O incluso yo a veces llevo galletas y les doy galletas, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, que reaccione a estos sonidos. Y ya una vez que reacciona, ahí me quedo un ratito. Y voy subiendo otra vez, pero ya una vez que llego a donde él reacciona, ya subo muy poquito. Ya no voy Ok. subiendo como de 5 o de 10 unidades clínicas, sino que voy subiendo de 2 unidades clínicas para que el niño se vaya adaptando. Ya. Ujú. Hasta que detecta un poquito de más sonidos, ya no sonidos tan fuertes, sino ligeros, Ujú. ya como moderados. Y ahí lo dejo. Ok. Ya no lo dejo más fuerte ni nada. A veces los papás se asustan porque me dicen, es que yo ya quiero que hable. Ah, sí, Y- típico. O así que me escriben, oye, es que ya llevo un mes de programado y pues no está escuchando nada y no está hablando y así como que... Sí. Y hay que Todavía les entender, falta. sí, todavía falta. Hay que entender que si a lo mejor nuestro hijo que lo implantamos utilizó auxiliares auditivos, si antes con los auxiliares no tenía respuesta, Ujú. con el implante también no va a tener tanta respuesta, ¿no? Si tenía algo de respuesta auditiva con el auxiliar auditivo, a lo mejor con el implante sí vamos a poder tener algo de mejores respuestas, Ujú. pero dentro del primer mes, incluso yo diría dentro de los primeros 4 meses, no vamos a tener respuestas Significativas, ¿no? significativas, Ajá. porque realmente al principio estamos adaptando al niño al sonido, Exacto. a que no se sobrecargue, que no le tenga miedo al sonido. Ok, entonces fíjense, o sea, eso es súper importante ese dato, ¿sí? Que a veces creemos, ay, es que ya al mes ya tendría que estar escuchando, o volteando, o no voltea su nombre, o sea, a ver, primero lo que tiene que es aprender a escuchar con los aparatos. Y esto recuerden que la escucha, en el proceso de audición, o sea, lo más importante es la comprensión auditiva, y para llegar a ese punto todavía falta Sí, un claro, largo pues está la camino, ¿no? detección, Ujú. el reconocimiento y el conocimiento. Exacto. ¿No? Sí. Entonces al principio detectamos así de, ay, algo se cayó en la cocina. O sea, ok, lo estoy escuchando, a lo mejor todavía no sé de dónde viene, y conforme va pasando el tiempo ya lo detecto, ya lo reconozco así de, es en la cocina y a lo mejor ya puedo voltear y ver qué es lo que se cayó. Claro. Y ya después lo conozco y cuando lo escucho ya a lo mejor no me asusto o ya sé que es mi nombre. Claro, ¿No? exacto, que todo me el están tiempo me llamando. están llamando con ese Exacto. nombre, ¿no? Ujú. O el no, el famoso no, que es el Exacto. primero que se aprenden, ¿no? A decir Así el no. es. Oye, por acá nos está haciendo una pregunta Jocelyn, dice, ¿en los mapeos se puede saber a partir de cuántos decibeles se está escuchando? ¿Qué, perdón? Dice, ¿en los mapeos se puede saber a partir de cuántos decibeles se está escuchando? El mapeo realmente como tal no. Yo generalmente hago pruebas durante la programación con sonidos de link, etcétera. Y hay sonidos de link, por ejemplo, el sonido de la s, que por más que yo quiera hacerlo muy fuerte no voy a poder. Claro. Y es algo importante que nos decía Jane Madel, ¿no? Si un niño está escuchando la s, generalmente pues me está escuchando alrededor de los 30 decibeles en las frecuencias agudas. Ok. Si yo le hago un y me lo capta, o sea, la M está alrededor de los 2000 Hz. Ujú. Y si lo hago bajito, me lo está escuchando alrededor de los 30-35. Ok. O sea, si lo hago como en un susurro. Ok. Entonces ahí puedo saber si los escucha. Y generalmente les hago sonidos normales y a veces me voy lejos y hago los mismos sonidos para ver que también detecta. Ok. O sea, a 1, 2, 3 metros para ver si repite los sonidos de link cuando ya los está repitiendo. Entonces ahí puedo saber que también está escuchando. Por eso es importante, papás, hacer un seguimiento nosotros y un control en casa con los sonidos de link. ¿Por qué?
porque si no los hacemos, o sea, los sonidos del link nos ayudan a saber precisamente más o menos que están escuchando la mayoría del rango de frecuencia, ¿cierto? Entonces, imagínense que pasan 2 semanas, no hacen los sonidos, no checan los cables, las pilas, la antena, no saben si algún cable está fallando y de pronto empiezan, ay, ¿por qué no me contesta? Ay, ya me dejó de repetir, ay, ya no se le entiende. Y entonces cuando vemos, pasas un link y dices, ay, tú no me estás escuchando no, o sea, y checas el cable y dices, no, pues tiene falso, ¿no? Claro. Pues por eso es importante estar haciendo estos chequeos periódicos y esos los podemos hacer nosotros. No es necesario ir a la audióloga cada 8 días para decirle, doctora, chéqueme los sonidos del link, ¿cierto? Claro. Y la audición, la mejor manera desde mi punto de vista en tener un mejor control de la audición es estar tratando de revisar los aparatos, cómo están escuchando, escuchar su voz, ¿cierto? Tiene mucho que ver su voz, si está muy nasal, si está muy aguda, si están gritando mucho, si están susurrando mucho, si les molesta o no escuchar. Y también, obviamente, pues con estos como los sonidos de link, ¿no? Veré, hay unos nuevos sonidos de link. ¿Leíste ya sobre eso? No. Sí, te los voy a pasar. Los agregó precisamente Jane y John en un estudio. Sí, claro, justo iba a entrar a un curso hace 3 semanas y no pude porque tenía paciente. Bueno, ya luego platicaremos en otro live. Entonces, que ya tenemos la activación. Más o menos cuando viene la primer programación, o sea, la segunda programación que digas, vamos a avanzar. Bueno, es que aquí cada audiólogo trabaja diferente. En tu caso, ¿no? En mi caso, la primera, la activación, yo les doy 2 días seguidos. Ok. O sea, los veo un día y al otro día los vuelvo a ver. Porque el primero, como les comento, era nada más ver reacciones. No quiero que realmente que el niño esté escuchando al 100%. Ok. Entonces, en este primero les dejo mapas subsecuentes que van subiendo poco a poco. Y les voy pidiendo a los papás que vayan cambiando de mapa cada determinado tiempo. Y al otro día que nos vamos a ver, no sé, a lo mejor los cito a las 10 de la mañana, 11, les pido que cuando lo despierten le pongan el procesador, lo prendan en el programa 1, que era el más bajito, y cada 10 minutos lo cambien de mapa para que cuando lleguen conmigo lleguen en el mapa más alto. Ya. A lo mejor si es un NAIDA va a ser en el programa 6 o en el 5, en Cochlear va en el 4 y en el de Medel en 4, ¿no? Y ojo, ahorita aquí dijiste una palabra que luego se confunde mucho. Dices, voy subiendo. ¿Subes volumen o subes intensidad? Es que ¿Cuándo hablamos? O sea, hay que hacer esa, yo sí quiero que hagas esa diferencia, ¿no? Porque es muy común que digan, es que no le subió el volumen, o es que lo dejó muy bajo, o es que voy a ir a que le suba el volumen. Y creemos que volumen de pronto es como volumen así de 0 a 100, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre volumen e intensidad o de qué es lo que hablamos? Cuando hablamos realmente de volumen en implante coclear, es intensidad también. Okay. Porque cuando tú mueves el volumen en tu procesador, estás subiendo unidades clínicas. Que es estás mayor intensidad, ya. Exacto. Entonces, si el niño o el adulto se está quejando de que está bajito, puede ser que las intensidades, las unidades clínicas no son suficientes para que él escuche. Pero a veces confundimos el escuchar fuerte en entender las cosas. A veces creemos que si nuestro hijo está escuchando fuerte, está escuchando bien. Y no siempre es la verdad, ¿no? O sea, yo creo que nadie con audición normal anda por la vida contento si alguien le está gritando al oído. De hecho, híjole, es que tocas un punto que me apasiona muchísimo, la verdad, o sea, de verdad, yo aprendí, o sea, ahora sí que pues con todos los cursos igual que bueno, iba a ver, los daba y estaba Jane, John y todas estas cosas en John Tracy, algo que sí aprendí es que no necesitamos gritar para que nos comprendan o para que repitan bien una palabra. De hecho, hacía los ejercicios y me decían, dile tal palabra alzando la voz a tu tono en que tú crees que te va a oír, ¿no? Y entonces la repetía toda distorsionada. Ahora hazlo a un tono normal, de cerca y todo. Y decía cada fonema, Jimena y Fer en ese entonces, cada fonema clarito. ¿Por qué? Porque cada fonema también tiene una carga de intensidad. Claro.
Eso es de lo más importante que tenemos que entender cuando vemos el audiograma y la bananita, ¿no? Que a veces dicen, ay, es que el mío está muy abajo. O ya luego hay unos que bien orgullosos dicen, ay, el mío ya anda en 20, en 15, ¿no? Sí, ajá, 20 en 15, pero tiene mucho que ver, o sea, el tipo de programación que esté bien nivelada, porque si no hay niños que están sobreestimulados, y también cada fonema, o sea, con fonema nos referimos al tal cual al sonido de cada palabra, tiene una carga de intensidad, y cuando hacen la programación, ¿sí? Ahí es donde el audiólogo tiene que ser muy bueno, o sea, como que muy perspicaz para saber a qué intensidad va a programar para que tenga acceso a todos esos fonemas, ¿cierto? Claro, sí. Me emociona ese tema. Algo que pasa mucho es que a veces creemos o que si le suben, mi hijo va a escuchar mejor. Exacto. ¿No? Y a veces no necesitamos más intensidad, a veces necesitamos menos. Por ejemplo, el día de hoy me tocó con un niño que la F y la J no las estaba escuchando bien, ¿no? La S y la sh las estaban escuchando bien. Y justo son las frecuencias más agudas, entre los 4500 y los 6000 Hz, ¿no? Y me di cuenta en su mapa que esas estaban como que los sonidos de la F y la J, que están entre los 5000, estaban ligeramente elevados. Entonces lo que hice fue bajarlo. Y bajé esos 2 electrodos y de repente empezó a escucharlos. Claro. Y su mamá me decía, ¿pero no le subiste? Y le dije, no le subí, le bajé. ¿No? Sí. Porque no siempre necesitas subir el volumen, solamente necesitas como darle ese respiro al nervio o a la mejor, sí, al nervio o al sonido para que los capte. Claro. Y a veces también pasa que las frecuencias graves están muy altas y están tapando a estas frecuencias agudas. Ok, por ejemplo. Supongamos que las frecuencias más graves de los electrodos, no sé, 1, 2, 3, están muy altos. Supongamos que los tenemos en 200 unidades clínicas y en las frecuencias agudas también estamos en 200 unidades clínicas. Y el niño, todos los sonidos que escucha son M's o N's. Y por consecuencia dice puras M's y N's, ¿no? y N's. Que de pronto son niños de Exacto. Y que las mamás llegan y nos dicen, es que no escucha la S. Y a lo mejor seguimos subiendo las agudas, pero no nos damos cuenta que las frecuencias graves son a lo mejor las que nos están tapando a esas frecuencias. Claro. Porque supongamos, esto lo hice el día de hoy con una mamá. Vamos, tú, Ale, vas a hacer el sonido de la O, pero lo vas a hacer seguido, una O. Y yo voy a hacer una S. Entonces, quiero que ustedes noten la diferencia. ¿Quién se va a escuchar más fuerte? ¿Ale con una O yo con una S? Va. 1, 2, 3. O. Ay, yo bien gritona. Pero la O, o sea, a lo mejor puedes bajar de intensidad, pero siempre va a ser más fuerte. Claro. Y la S, por más que yo quiera hacerla fuerte, no voy a poder hacerla más fuerte. Sí, totalmente. O sea, yo me estaba sacando todo mi aire para sacarla. Sí, y yo pude haber sido como más... Y pudiste haber aumentado también tu volumen. O sea, pudiste haberlo hecho más fuerte. Claro. Y eso hubiera opacado más mi S. Claro. Y ahí es donde viene esto que te dijo, no escucha la S. No escucha la S. Entonces, a lo mejor viendo el mapa me doy cuenta que a lo mejor esas frecuencias graves están muy altas. Entonces necesito bajarlas para que esas frecuencias que no está escuchando, las escuche. Entonces, pues hago estos movimientos en el mapa y entonces el niño empieza a escucharlos. Claro. En el caso de este chiquito que no escuchaba las Fs y las Js, yo no tuve que bajar las frecuencias graves ni mucho menos, pero sí las S se estaban opacando, se podría decir, a las Fs y a las Js. Entonces tenía que bajarlas un poquito porque estaban muy altas. Entonces las bajé y ya el niño empezó a detectarlas sin problemas. Ver, y por consecuencia, cuando haya una adecuada detección,
discriminación, viene la parte de la reproducción. Así es. Así es, o sea, es el camino. No queramos que nuestros hijos reproduzcan a lo mejor un zapato si está distorsionado, si no está escuchando la t y la t, y aparte de que no le está escuchando, no sabe discriminar, que es decir, diferenciar una p de una t. Exacto. Entonces, a lo mejor su hijo va y pasa mucho que me dicen, es que dice zapapo o dice zatato. No, y está luego estamos a pato, y haciendo los realces, matándonos todas las semanas haciendo el bendito realce, ¿sí? Y no lo logra, ¿por qué? Porque no le está escuchando y porque cuando ya le está escuchando no está entrenado para hacer esa discriminación. Así es. Porque no nada más es que vayamos con la audióloga y diga, bueno, ya me dijo la audióloga que está escuchando las S, las F, las J. Buenísimo, ahí me quedo. No, para eso hay que hacer los realces, ¿sí? Y marcar esos fonemas que no estaba escuchando, ¿cierto? Así es. Incluso, por ejemplo, es importante que a veces los sonidos son tan parecidos como la P y la T, o la M y la N, que cambian. ¿Cómo me costó? Que cambian realmente están muy cerca, frecuencialmente están muy cerca. Cuando hablamos de acústica del habla, la P y la T, la M y la N están muy cerca una de la otra. Sí. Entonces, son realmente ligerezas en el sonido o en la percepción del sonido lo que hace que el niño lo diferencie. Okay. Y a veces durante la programación el niño lo escucha, pero, o sea, él nota, a lo mejor tú ves en su cara que hay una diferencia, claro, y hace caras así como de... Yo a veces lo que hago es que les escribo la letra cuando ya leen, así de M o N o P y T, y les digo, este es P, y este es T, T, T. Y entonces les digo, a ver, escucha, apa, ata, apa, ata, y él tiene que decirme cuál es, ¿no? Y a veces con la ayuda visual mejora, o sea, de esta detección así de, claro, o sea, si suenan diferente, pero como yo siempre había repetido la T o la P, claro, no te puedo decir, ¿no? O sea, noto que hay una diferencia, pero no sé cuál es. Y a veces cuando se los dibujas, ya hacen la diferencia. Que en chiquitos podría ser como el guau guau, miau, o sea, ¿no? Que elijan como que cuál está sonando, ¿no? Algo que hice, por ejemplo, el día de hoy era con la E y la I. O sea, el niño hace como cara de, noto una diferencia, pero no sé cuál es. Entonces le dije al papá, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vas a poner una E y vas a poner un elefante, vas a poner una I y una iguana. Y entonces vas a decir elefante. Pero también quiero que la E la alargues, pero aparte que la hagas más grave. Elefante. Porque para el niño todo es I. Y es iguana, iguana. Y que la realcen más aguda. Para que el niño note estas diferencias. Claro. ¿No? Ay, no, en serio, de verdad, o sea, tienen que compartir este live, lo tienen que volver a ver, o sea, porque este es un parteaguas importantísimo en la audición y en la rehabilitación de nuestros hijos. De pronto va a pasar los meses, el tiempo, y van a decir, es que no está avanzando, es que no está escuchando, es que le lastima, es que le brinca el ojo, se le mueve la cara, avienta los aparatos. Ojo, papás y mamás y gente, estas son señales de que no le está gustando cómo está escuchando, y hay que tener mucho cuidado con eso, y siempre podemos escuchar una segunda opinión. Ver cuáles serían red flags, banderas rojas de que la audición de nuestro hijo no es la adecuada, que el mapa no está bien. No hablemos de que el aparato está fallando, cables, pilas y eso no, porque ya hablamos de que hay que cuidar mucho y revisar cables, pilas, el listening check, todas estas cosas. Pero ¿cuáles serían unas banderitas rojas para saber que nuestros hijos no están escuchando bien? Pues que generalmente nos cambian muchas fonemas, o que todo sea el mismo sonido, ¿no? O que todo sea ta, 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 ta. Okay. O sea, eso nos quiere decir que a lo mejor hay mucha potencia, se podría decir, en esos sonidos de T's, y que todos los demás sonidos del lenguaje están siendo opacados por este tipo de sonidos, por estos sonidos graves. Que la voz del niño sea muy aguda,
como muy... Sí, una de mis hijas, yo acababa con migrañas porque era... Exacto. Eso, no. Otra, pues también estas voces como robotitos, ¿no? Como que a lo mejor nosotros a la hora de hacer el listening check nos podemos dar cuenta que a lo mejor son los micrófonos, pero también puede ser algo del procesador, o sea, del procesador del mapa como tal, lo que nos está alterando, ¿no? O otra, yo creo que una de las mamás que mejor nos podría decir sería Teres Corsa. Estas niños que se quitan el implante, que lo muerden, que lo avientan, porque Paola tenía ese problema, ¿no? A Paola le molestaba mucho el sonido y entonces ella se quitaba el procesador y lo aventaba, lo mordía, etcétera. Y eso quiere decir que no está escuchando bien. Y no nada más en el implante, también pasa en el auxiliar auditivo. Claro. A veces los papás creen que el auxiliar tiene que sonar de una manera diferente o a veces ni siquiera lo escuchan, ¿no? Y entonces, papás, háganse la acción o no sé, de estar escuchando los aparatos de sus hijos. El hábito, gracias. El hábito de escuchar los aparatos de sus hijos y ver cómo se escucha, porque a veces un día llegó un niño que el auxiliar se escuchaba como constante, o sea, ni siquiera se escuchaba voz, solamente era un y yo así, ¿qué está escuchando? Y el niño obviamente no hacía nada, claro. Pero le hablabas y todo, pues obviamente no contestaba, ¿no? Ay, no. Entonces si él estaba contestando y de repente deja de contestar, pues algo está pasando, ¿no? Ese es un red flag importante. Otra es que empiece a cambiar letras, o sea, que de repente las estaba diciendo y ya no las dice, o las empieza a arrastrar, eso también es un red flag. Y bueno, obviamente el que se lo quite y lo aviente, o que llegue alguien que suenen sonidos que, no sé, que pase un camión o que llegue alguien y que a lo mejor hable muy agudo y el niño se quite el procesador, eso quiere decir que le están molestando los sonidos fuertes. El tono de voz. El tono de voz también, sí, ¿no? Si es muy agudo, si es muy grave, si es como monótono, como nasal también. Sí, también. O sea, a ver, en teoría, un niño implantado con una programación adecuada ¿puede tener un tono de voz normal? Sí, claro. ¿Puede ser una banderita roja el que no esté su tono de voz normal? Sí. También hay que entender que a lo mejor hay familias que hablan muy monótono, ¿no? Claro. O sea, hay gente que sí hace más inflexiones y que cuando se emociona hace estos cambios, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no lo hace tanto. Si mi voz siempre ha sido monótona y yo no hago inflexiones, pues si mi hijo habla igual que yo, pues adelante. Claro. Pero si yo hago estos cambios y mi hijo no los hace, pues a lo mejor sí, ¿no? Y ahí tocas un punto súper importante que yo le quiero decir a los papás. He ahí el porqué de las terapias y más de la terapia auditiva verbal te hacen mucho hincapié en que hagas tus realces, entonación, duración, intensidad, tono, entonación y ritmo, ay, ya no me acuerdo, pero vaya, el punto era entonar, o sea, cuando yo empecé a ayudar a mis hijas a aprender a hablar y todo eso, que eran chiquitas, en John Tracy, yo hablaba súper plano, muy plano. Y tengo videos míos donde estoy así de, ok, Jimena, a ver, ahora entonces ponte por favor las calcetas. Ajá, sí, ok, muy bien, las calcetas, ¿no? Y mi marido era rápido y plano. Y Jimena Fernanda, entonces ven, tráeme no sé qué. Entonces tuvimos que aprender a hacer nuestra voz melodiosa y eso influye muchísimo en la voz. Controlar la rapidez con la que hablas. Eso. Sí, y más que yo soy merolico y mi marido más. Entonces es mucho, nunca va a ser lo mismo. Fernanda, ¿qué quieres desayunar hoy? Empezando por puras preguntas, porque luego les hacemos puras preguntas como si ellos supieran la respuesta. Y ojo, están aprendiendo a escuchar y entrenar a su cerebro a entender lo que están escuchando. Entonces, en lugar de, Fernanda, ¿qué quieres desayunar hoy? Yo después de unos años y de aprender y todo, yo diría, ay, Fer, mira, tenemos un sándwich y tenemos un plátano con queso.
¿cuál te gusta más? ¿El sándwich o el plátano con queso? Y si se dan cuenta, cómo voy alargando cada fonema y le da tiempo al niño a una, entender lo que está escuchando, dos, ingresar en su cerebro, o sea, ese sonido, ¿no? Claro. Ay, claro, y estás alargando esta A y luego la O, ¿sí? Ese es el tema de la rehabilitación de terapia auditivo-verbal, donde así hay que hablar todo el día y hay que estimularlos así todo el día. Por eso, a eso se refiere cuando dicen todo el día. Estimular al niño todo el día no es estar tan solo hablando como pericos todo el día con ellos. O no pensar que sentarme a hacer terapia, ¿no? Claro, porque no ¿Qué somos les terapeutas. pasa? Sí, no. Y a veces los papás se olvidan que la terapia para los niños es aburrida. Ah, sí, claro. O sea, los niños cuando les dicen vamos a hacer terapia, luego ponen cara de guacala, Sí. si de ya va a empezar mi mamá otra Sí. vez. Pero no, o sea, realmente la terapia que hacen los papás es esto, Sí. hablar de, oye, ven, vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Ujú. Vamos a hacer un pastel, ¿no? Sí. Y emocionarlos y ahora vamos a sacar la harina, el azúcar y lo vas a querer de chocolate o de vainilla. Ujú. Todo ese tipo de cosas es información auditiva, Claro. es léxico porque le estás dando información de harina, azúcar, de Sí, puro vocabulario. chocolate, vainilla, vocabulario, exacto. Y realmente es con el día a día, con lo que ustedes trabajan en casa. No necesitan sentarse con una libreta y No. B, B. No. Yo No. preferiría en ese caso, si quieres practicar los sonidos de Link y ver cómo está escuchando, pues me agarro un avioncito y me agarro, no sé, el ratoncito y mira, digo, cuando son muy bebés, ¿no? Mira, y aquí viene el avión. Ujú. Sí, mira, el avión. Y se lo das, que juegue y todo, ¿no? Pero obviamente esto va a ser posible siempre y cuando tenga acceso a esos sonidos. Claro, definitivo. Ahora, pensémoslo así, programamos a nuestro niño, ya fue la primera activación, la programación, todo el rollo. Viene una audiometría, ¿cómo podemos saber y en qué tiempo es recomendable hacer una siguiente audiometría para ver dentro del audiograma cómo va? Las activaciones a veces es muy difícil hacer una audiometría. No, me refiero ya después, o sea, pasando la activación, una A lo mejor programación. unos 6 meses para después su de la activación, para audiometría, ¿no? podríamos hacer una audiometría para ver cómo está detectando. Ok. Y a veces pues es por observación del comportamiento, realmente no porque el niño empiece a jugar o a menos que lo hayan condicionado, podríamos hacer una audiometría lúdica, pero a lo mejor por observación podríamos hacerla. A veces podemos hacerlo a través de los sonidos de Link, Okay. ¿no? Lo metes en cabina, le haces los sonidos de Link y en donde va respondiendo nosotros con los sonidos de Link podemos bajar la intensidad de nuestra voz y dependiendo del sonido de Link nosotros sabemos a qué frecuencia corresponde. Ya. Entonces podemos ponerlo, pues la A, la O, la S en 6000 Hz la está escuchando a lo mejor en 30 decibeles, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí podríamos hacer una audiometría con sonidos de Link o podríamos hacer una audiometría por observación del comportamiento o una lúdica en caso de que ya esté, que ya trabaje mejor el niño. Y a veces con verbales, si es un niño que ya está, pues que detecta y que conoce sonidos, conoce palabras, que tiene palabras conocidas, a lo mejor, no sé, pan, leche, oso, mamá, papá, pues a lo mejor le pides a la mamá que te diga cuáles son los sonidos o las palabras que reconoce y entonces le vas diciendo las palabras en diferentes intensidades y vas viendo en cómo te está respondiendo y si está detectando y discriminando esos sonidos. Ok, y ahí vamos a ver los resultados en el audiograma. Y eso es importante para nosotros como papás, ¿por qué? Porque sabemos cómo está escuchando nuestro hijo. Si nuestro hijo está escuchando, ojo, aquí en implante coclear, Jane Madel nos dice que los niños con implante coclear no tienen que escuchar por debajo de 20 decibeles. O sea, si están en 10 o en 5 decibeles, ese niño está escuchando mucho ruido y no está detectando muchos sonidos del habla. Entonces puede tener problemas. Entonces
Jane nos dice, el niño tiene que estar alrededor de los 20 y los 25 Hz, no, decibeles, perdón. Entonces tiene que estar en estos decibeles, 20, 25. Si está a lo mejor en 40, 45, pues no está escuchando los sonidos más bajos, no tiene escucha incidental. Claro. O sea, no está escuchando el chisme del de junto, etcétera, y se está perdiendo de información. Y solamente está escuchando la voz a intensidad normal, a 50 decibeles, 60. Okay. Pero se está perdiendo de esta escucha incidental, del chisme, y de que a todo, veces aprendemos más. Es que ahí es donde quería hacer hincapié. La escucha incidental, o sea, realmente yo lo he visto, sí, digo, ya lo había estudiado, pero lo he comprobado con mis hijas, o sea, que de verdad aprenden más de lo que están escuchando de manera incidental. O sea, con esto nos referimos a que si Vera y yo estamos hablando aquí uno a uno, pero a lo mejor papá está por allá en el cuarto chismeando con la abuelita, que el próximo fin de semana vamos a ir a Veracruz, y estoy yo aquí con Fer, está Vera y tratamos de platicar con Fer, pero Fer está como atenta de eso, ¿no? Fer está poniendo también atención a lo que está escuchando allá y lo que está escuchando acá. O incluso a lo mejor papá puede estar hablando, no sé, de carros, ¿no? Y a lo mejor le dijo, es que las bujías no funcionan. Y a lo mejor le brincó esa palabra, Fer, ¿no? Se voltea y aquí en la conversación te dice, oye mamá, ¿qué son las bujías? Eso sí me pasó. Y es así como de, ¿y dónde escuchaste esa palabra, no? Sí, ¿no? O groserías. Claro. O sea, las groserías, de veras, sí, es el ejemplo más claro de que están escuchando de manera incidental. Cuando a mí me empezaron a decir, una vez me dijeron, no mames, y yo, ¿qué? Yo soy muy afecta de pronto a decirlo, ¿verdad? Y dije, Fernanda, ¿dónde oíste esa palabra? Tú la dijiste la otra vez cuando estabas con Tita, ¿no? Y yo, ay, tú chismes, ¿no? O sea, esa es la muestra más clara de que están teniendo esa escucha incidental, y es posible con una adecuada programación. Sí, incluso cuando llegan conmigo los papás, a veces cuando estoy ya empezando con las programaciones, siempre les pregunto que cómo les fue, etcétera. Y hay varios papás que me dicen, no, es que su vocabulario ha aumentado, y hay veces que hay palabras que yo no sabía que conocía y que me preguntan qué significa, claro, ¿no? O que las empiezan a utilizar, a integrar en el lenguaje, y es así como de, ¿y eso dónde lo escuchaste? Porque yo no lo digo. Sí. ¿No? Eso está padrísimo y es una forma de aumentar mucho vocabulario. Oye, dice aquí Jocelyn, para saber en cuántos decibeles se está escuchando, ¿sería con la audiometría? Sí. Sí, totalmente. Ok. Entonces, regresando a este tema de la escucha incidental, estamos hablando que el niño o la persona con implante coclear va a poder oírlo siempre y cuando esté entre los 20, 30 decibelios, ¿no? Ok. Y obviamente no tiene que molestar, no tiene ni que mucho menos. ¿Cada cuánto recomiendas tú las programaciones? Sé que depende de cada marca, porque cada marca tiene como que mapas también distintos. Sí, pero también depende de el tiempo que tenga de implantado, de programado, etc. Supongamos un niño que ya lleva un año. De cada 6 meses. Okay. O sea, si lo implantaron hace un año, cada 6 meses. Cada 6 meses. Durante el primer año, a mí me gusta verlos, o sea, la activación 2 días seguidos, luego al mes, luego a los 3 meses, 3 meses, así hasta llegar al año. Okay. Llegando al año ya les digo que ya ahora sí, porque generalmente las 2 últimas programaciones ya son como más estables, ya no tengo que hacer tantos cambios, el niño ya está detectando, ya está discriminando más sonidos. Y después de eso ya les digo a los papás, ahora sí ya nos podemos ver cada 6 meses. Entonces, al año de activados, pues nos vamos a ver cada 6 meses, y después de los 2 años, una vez al año. Ok. Mira, está comentando Raquel, dice, también me pasa, ahora con el regreso a clases trae palabras nuevas de la escuela que en casa no usamos. Así es. ¿No? Ay, eso está padrísimo, sí. De veras, porque en serio, papás, o sea, cuando le damos el valor que tiene una buena programación, es cuando vamos a empezar a ver resultados con nuestros hijos. A ver, el implante por sí solo no da la audición. Sí, y que quiero que quede claro así de, mírenme, el implante por sí solo no da la audición y mucho menos la comprensión auditiva, mucho menos.
Se necesita de muchas cosas, pero de las cosas principales desde mi punto de vista es una adecuada programación. Yo la pasé bien rudo con la Jime, los primeros años, ya lo he comentado varias veces, estuvo muy mal programada, estuvo sobreestimulada, tenía un micrófono apagado durante año y medio, estuvo escuchando al 50% y los agudos los tenía 100 unidades clínicas arriba y los graves 100 unidades clínicas abajo. ¿Qué quiere decir? Que mi voz, la voz de la mujer es más aguda. Entonces Jimena solamente repetía. Llegaba el papá y le decía algo, Jimena, ¿quieres comer? Y ella hacía así. Y así estuvimos un tiempo, en la ignorancia de no saber la importancia que tenía una buena programación. Entonces, imagínense cuánto tiempo estuvo perdiendo, en este caso Jime, mal programada, en una etapa que ella tenía en ese entonces 2 años y medio, 3, que era una etapa ideal para crear conexiones neuronales, para meter un chorro de vocabulario, para formular oraciones lindas, nada. O sea, Jimena realmente empezó a escuchar bien a los 4 años. A los 4 años es cuando, me acuerdo que en Estados Unidos me dijeron, pues es que arrancas de aquí, y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a arrancar de aquí? ¿Qué pasó con todos los años anteriores? Pero la realidad es que si nos ponemos exigentes, es que cuando hay una buena audición es cuando arranca la edad auditiva, ¿cierto? Edad auditiva, acuérdense, contra edad cronológica. Entonces, evalúen mucho. Ahorita ya la doctora Bere les dio varios ejemplos de estudios que podemos hacer para llevar un mejor control de la audición. Dicen aquí, ¿qué tanto influye la audición y el autismo para la adquisición del lenguaje oral? Bueno, es que aquí hay que saber que dependiendo del grado de autismo va a ser el grado de lenguaje que va a tener nuestro paciente, claro. ¿no? Hay autismos que sí se pueden integrar de manera normal a la comunidad y hablan y todo, pero no establecen contacto visual o su contacto social es como un poquito más limitado, pero tienen lenguaje. Y hay otros que no lo tienen, ¿no? Pero como algo que a mí, la verdad es que me da muchísimo coraje cuando me dicen, es que no me lo quisieron implantar porque está sordo, porque está ciego, o no lo quisieron implantar, no lo quieren implantar porque o porque es autista, o porque tiene retardo psicomotor, o porque tiene PCI, etcétera. Y a veces lo que se nos olvida a muchos doctores es que si el único sentido que nosotros el día de hoy podemos regresar es el sentido de la audición. Y si un niño con una discapacidad motora o con autismo, etcétera, no se puede comunicar porque no escucha, no puede acceder a esta información, le estamos creando otra discapacidad al no implantarlo. Totalmente. Si lo implantamos, se la quitamos. Totalmente. O sea, habilitamos esa disabilidad. Lo habilitamos y el niño puede detectar sonidos. A lo mejor el niño sordociego implantado va a poder escuchar y va a poder comunicarse. O autorregularse. Claro. O incluso los niños con PCI, si a lo mejor caminan, a lo mejor si están en silla de ruedas, a lo mejor no, pero si caminan, van a saber que hay algo que está cerca de ellos que a lo mejor les puede dañar, ¿no? A lo mejor un carro o algo por el estilo. Sí. Y los niños autistas, pues, a lo mejor no te van a responder, no te van a hablar, pero pueden voltear a su voz. Claro. ¿No? Cuando a su nombre, perdón. Cuando alguien les habla, a lo mejor voltean o pueden ver cosas y escucharlas y reírse. Totalmente. ¿No? Yo creo, y mira que tengo un caso de esos aquí en Jalapa, sí. que digo, tú sabes quiénes son. Entonces, creo que es algo injusto, la verdad, desde mi punto de vista, quitarle el derecho a un niño, a cualquier niño, de escuchar siempre y cuando sea la decisión de sus papás, porque pues como papás cuando son menores de edad somos los que nos toca decidir. Yo sé que a veces hay un dilema entre que si implantamos, no implantamos, si está bien, si está mal, pero sí o sí los que nos toca tomar la decisión somos los papás cuando son pequeños, nuestros niños, ¿no? Y en este caso
sí, en el tema de los programas, de todas estas cosas, de algún doctor que te da la opinión de este niño no porque es autista, no porque tiene eso, no sé qué. O sea, a ver, sí o sí cualquier persona o cualquier niño tiene el derecho y la oportunidad de escuchar. Claro, ¿no? incluso por ejemplo el caso que comentas aquí en Jalapa, yo también lo conozco. Y la verdad es que la audición con este pequeño es importante porque le pueden preguntar, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Y él trabaja, él tiene lengua de señas, pero también tiene utilizaron durante un tiempo un tablero de comunicación. ¿Como el picto? Ajá. Como los PECs y esto. Ajá, exacto. Entonces, pictogramas. los pictogramas, él señalaba a lo mejor el sándwich o a lo mejor señalaba al perro porque quería ir a jugar con el perro. Y ya cuando empezó con el SM, pues empezó con algunas otras cosas, ¿no? O sea, de que quería ir con los cerdos o que quería fresas, cosas por el estilo. Y la mamá le podía preguntar las cosas, a lo mejor el niño no le contesta hablando, pero le contesta en lengua de señas, claro, o le contesta con el pictograma y ya se comunica, ¿no? Y es un niño que escucha y escucha muy bien. Claro. Y se puede comunicar gracias a esto. Gracias a que escucha puede comunicar sus necesidades, ¿no? Con otras cosas, con LSM o con pictogramas. Ay, mira, pone aquí Naye, una mami muy querida de Puebla, pone, es el caso de Midere, que dicen que no por la PCI y la epilepsia, ¿no? Sí, claro. O sea, y hay un caso aquí también, Naye, como el tuyo, entonces que el niño, justamente ahorita lo acaban de disque evaluar y le acaban de decir que no es candidato, que porque tiene autismo. Entonces creo que es un tema que hay que considerar, que hay que alzar la voz y que no hay que normalizar. O sea, es un derecho, o sea, escuchar es un derecho y es un derecho que todos tenemos y todos merecemos, ¿no? Pone aquí Raquel, dice, esta pregunta se la hice a la doctora Bere y me contestó súper bien, pero quizá pueda ser de algo importante para mencionar. ¿Existe una última programación? Es decir, ¿un paciente con implante coclear se da de alta? No. Okay, gracias. No. Yo la quería contestar. Allá. Maestra, ¿yo puedo? Sí. No, porque los niños, bueno, incluso los adultos ya una vez se acostumbran a escuchar y a veces el nervio necesita más estimulación para algo, ¿no? Y a lo mejor son pacientes que se ven cada 2 años o 1 año y medio, pero necesitan esos ligeros arreglos. Mi profesor en la Universidad de Bloomsburg en Pensilvania era implantado bilateral y él se programaba así solo, ¿no? O sea, él a sí mismo. Así mismo, claro. No manches. A veces nos dejaba programarlo nosotros y si le gustaba cómo lo programaba, se quedaba con ese un rato y ya después regresaba al suyo. ¡Qué padre! Sí, pero gracias a él aprendí muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo, si tú le cambias la estrategia de adaptación, ese niño deja de escuchar 6 meses. Porque tiene que volver a acostumbrarse a esa estrategia de audición. Porque las estrategias o son más rápidas o son más lentas. Entonces, Jack dijo, es que yo un día dije, bueno, voy a probar esta programación, esta estrategia, a ver qué pasa. Y dejó de escuchar 6 meses. Bueno, de comprender sí, bien, o sea, como que escuchaba extraño y le costaba mucho trabajo entender. Entonces, gracias a él aprendí muchas cosas, ¿no? Porque él experimentaba en sí mismo y por eso aprendí este tipo de cosas. Es que es un mundo, de veras, papás. Yo se los digo, yo que tengo a las 2 chiquitillas, ¿no? Y que he visto como que el camino de Fernanda y el camino de Jimena es un mundo de diferencia. Ahorita lo que sí es que pues, ya llevan un rato sin una programación porque sus necesidades van cambiando y todo el rollo, pero ya empiezo yo a notar que ya empiezan a flojear, que ya no pronuncian mejor, Fer está muy nasal, o sea, cositas así que digo, no, pues ya, o sea, hay que hacer una revisión, pero eso, pues obviamente nosotros como papás somos los que vamos regulando también qué necesita, y también ser bien honestos con los doctores, porque a veces llegamos y nos dicen, ¿cómo está escuchando? Nosotros, ay, muy bien, padrísimo, está escuchando todo, ¿no? O llevar también un registro, ¿no? Hace rato decías, llega una mamá y me dice, no escucha la S, pero a veces se te olvidan las cosas, ¿no? Entonces, lleven una libretita donde tal cual ustedes digan, ay, la S ya no la escuchó cuando le dije tal cosa.
la tal palabra no sé qué, o hubo mucho ruido y pasó una ambulancia y lo molestó. O sea, vayan haciendo una bitácora de verdad, papás. Es muy importante para que cuando vayan con sus audiólogos puedan decirles, a ver, mira, pasó esto, 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 esto y esto y esto y esto, ¿no? Por aquí Ana Lilia, qué buena pregunta, porque algunos audiólogos dicen que ya están dados de alta, sobre todo en hospitales que ya no les pueden hacer nada, y como dice la doctora Berenice, se debe ajustar. Mi hija va cada 2 años y tiene 24 años implantada. Lo voy a tener que decir, ahí les va, me voy a confesar. Cuando yo empecé lo de Escuchando con el Corazón, yo soy del estado de Veracruz. Y de pronto hay un poquito de carencias en temas de programaciones auditivas. Entonces yo invité a la doctora a venir a conocer a algunos pacientes que querían una segunda opinión, porque es válido, todos tenemos el derecho de una segunda opinión, ¿sí? Y entonces de pronto llegaron muchos chiquitos que ya estaban dados de alta, ¿cierto? Entonces, esos chiquitos dados de alta de pronto eran chiquitos ya grandes de 16 años, con los que venían nada más las mamás con el comentario, pues es que ya me dijeron que ya le subieron todo el volumen y que no le pueden subir más, ¿ok? Cuéntame, digo, no se da aquí nada más, se da en muchos lugares, claro, o sea, y no es justificación, pero bueno, nos falta un poco, pues como país, sí, en mejorar todas estas temas de preparación en programaciones auditivas. ¿Qué quiere decir cuando te dicen, ya lo di de alta porque ya no le puedo subir más el volumen? Yo siempre voy a defender y voy a decir la verdad. La verdad. Digo, o sea, porque vayan, hablándolo de manera general, o sea, si no es un tema de quién o quién, ahora sí como que quién, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, claro. Simplemente porque no suelen decir eso, ¿no? Y tiene que ver con la pregunta de Ana Lilia. Yo creo que aquí es de ya no sé qué más hacerle a su hijo, ¿no? A lo mejor hasta aquí llegaron mis capacidades y ya no sé qué más hacer. Okay. Y como lo dijimos al inicio de la plática, ¿no? No siempre necesitamos subir más volumen, a veces necesitamos bajar, ¿no? Y algo que me pasó con varios niños de estos que vi al principio era que muchas veces necesitaban menos estimulación, o sea, no necesitaban tanto. Incluso recuerdo que después de esa primera programación, hubo un Zoom que hicimos con varios papás y había una mamá que me decía que justo venía por eso, que tenía creo que 3 años que su hijo no se programaba porque ya lo habían dado de alta, y ese día nos comentaba que su hijo había comentado que había escuchado el sonido de los pájaros. Ay, sí, claro, sí. Y que ella se volvió y se le quedó viendo y le dijo que nunca los habías escuchado. Y él le dijo que no, o sea, que nunca los había escuchado. Sí. Y a lo mejor necesitaba justo esa programación para escucharlos, ¿no? O el del perro. El del perro. O el que su hermana hablaba diferente. Ajá, o sea, de veras, o sea, hubo un niño, ¿no? Que también así llegó la mamá diciendo así de, pues es que ya escuchó al perro, o empezaba a imitar al perro. El nombre del perro. El nombre del perro. Siempre le había dicho, no sé, a lo mejor se llamaba Gumi y el niño le decía Tumi. Ajá, ¿no? una cosa así. Y ese día le dijeron, ay, Gumi, Gumi. Y el niño se volteó y dijo, ¿Gumi? Ajá. Y la mamá fue así de, ¡oh! Es que nunca había dicho ese sonido, ¿no? Sí. Y se había quedado sorprendida por esa capacidad. O la de la que comentas de la voz de la hermana, de ¿no? La hermana, Ajá. Que la voz era diferente. Que cada persona habla diferente. Ay, sí. Es que en serio, tiene todo que ver la programación. No se queden con dudas, papás. Sí, hay muchos profesionales actualmente muy buenos también en México. Yo creo desde mi punto de vista que hace 10 años, era 11 años ya con Jime, era otra cosa totalmente distinta. Andábamos vagando solos por el mundo, sí, pero actualmente tienen muy buenos profesionales. La doctora es una de ellas, sí, y pueden moverse, pueden acercarse, pueden preguntar a los que ya llevamos tiempo también caminando en eso, sí. Quizás no vamos a decir, porque yo no soy fan de decir solo no sé quién, y señalar, no, y jamás hablaré ni bien ni mal de nadie, ¿sí? Cada quien habla como le va en la feria. Lo que sí puedo decir es como mamá, como papás, mi esposo también, cuál ha sido nuestra experiencia, qué hemos vivido, y darles tips para que tengan los ojos abiertos, para que puedan decir, ok, creo que algo está pasando aquí.
Ok, creo. Y salir de dudas, ¿no? Como dicen, ante la duda más vale siempre preguntar, Claro. ¿no? Y aclarar. Dice, Bere, ¿programas la marca Oticon? No, Ok, pero ya es, ahorita en el curso que voy a tomar de Varsovia, yo creo que sí va a entrar Oticon. Entonces, ok, perfecto. Dice, dice Erwin, dice, y justo aquí es donde cobran mucha importancia este tipo de charlas para darnos cuenta si el proceso va bien o necesitas una segunda opinión. Gracias infinitas. Gracias a ti, Erwin. La verdad es que Erwin y su esposa son de los papás que están así siempre al pie de cañón. Hay muchos papás, incluso algunos que no se pueden conectar y luego me escriben, Ale, ¿cómo lo veo? Y ahí les mando el link a todos, ¿no? O sea, porque efectivamente siempre es importante saber todo esto acerca de la audición de nuestros hijos. Dice Naye, cuando una programación no es correcta para un niño, ¿qué daños a nivel auditivo presentan? O sea, ¿se puede lesionar algo a nivel anatómico? a nivel anatómico como tal, no, pero la actitud del niño hacia el sonido sí es importante. Okay. O sea, ahorita de hecho estoy lidiando con dos niños, uno en Tampico y uno en Saltillo, que esas primeras adaptaciones, esas primeras experiencias al sonido fueron muy traumantes y he tenido que ir muy lento precisamente por esto, porque no fue una experiencia pues satisfactoria, se podría decir, y entonces no querían ponerse el procesador o empezaban a escuchar y se quitaban los procesadores, los mordían y los aventaban. Entonces ahorita estoy en proceso de readaptación con estos niños a los que estoy viendo mensuales, ¿no? Wow. Entonces sí es difícil. Yo sé que eso es difícil, te lo juro que lo cuentas y se me vuelve así a... O sea, de veras, papás, Sí. cuando yo me pongo frente a esta cámara, frente al Instagram y todo el rollo, o sea, híjole, o sea, alguien alguna vez me dijo, yo creo que por eso te pasaron tantas cosas, para poder ser testimonio y decirle a la gente. A ver, le tocó cuando tuvo Jime su reimplantación. Como ya les he contado en algunos espacios, Jimena empezó a rechazar varios electrodos, ya llevaba 6, 7 de fuera, entonces tuvimos que reimplantar. Y le fue muy mal en la activación que tuvo, no pudimos hacerlo con su audióloga de cabecera, ¿sí? Y Bere en ese entonces estaba trabajando en este centro en donde nosotros íbamos y a ella le tocó hacer de las primeras, no la primera activación, sino que empezar a programar a Jime dentro de con este nuevo implante, en lo que podíamos ver a la audióloga y aparte ellas trabajan en conjunto. Entonces, después de que Jime tuvo esa primera activación con alguien muy desatinado, Jiménez estuvo fácil, yo creo que 6, 7 meses, si no es que todo el primer año, con pavor de que alguien tocara su aparato. Sí, incluso la verdad es que yo doy gracias a Dios que Jime el día de hoy me deja tocar su procesador. Nadie. O sea, veré. Y era una cosa, y era un estrés y un enojo, obviamente yo me molesté muchísimo, porque aparte yo se lo hice saber a la persona y le dije, hey, enciéndela súper bajito. Cuando uno como papá sabe, ¿sí? Y sabes que sabes, tienes la capacidad de ir y pedir ciertas cosas, ¿ok? Entonces yo fui y tal cual le dije, ojo, enciéndela muy bajito porque es un implante nuevo. Estamos de acuerdo que no le vas a poner el mapa que traía, claro, ¿no? Porque es un implante nuevo, tiene que empezar a oír de cero. Es un electrodo nuevo que está colocado en partes nuevas y estimula partes nuevas. Actívalo bajito, si no es que nada. Pues hagan de cuenta que le dije, actívalo en lo más alto, en el mapa que traía y así. Entonces, claro que le activan a Jimena en el último mapa que traía y ella, o sea, agarró y, o sea, sí. Ay no, o sea, te lo juro que me da mucho coraje, ¿sí? Y agarró y aventó el aparato, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, acabamos un poco mal, obviamente. Y pues ahí fue donde a ver, le tocó ayudarnos a que Jimena accediera y empezar de cero, ¿cierto? Sí, claro. Porque era un implante nuevo. Sí, y aceptar que tomáramos ese procesador, que lo conectáramos. Ay, y, no.
y que empezáramos, ¿no? De bajito, y me decía, pero no le vas a hacer nada, a ver, y yo, Sí, no. pero no le vas a subir, pero bajito, decía, pero bajito. Sí, pero bajito, y yo, pero sí, bajito. Jime, tranquila, tú me vas a ir diciendo, y Jime, afortunadamente Jime, yo creo que me quiere mucho, y Sí. por eso me dejó hacer Sí. muchas cosas con ella, pero sí. Sí, yo me acuerdo cuando vio en una consulta a Jane, a Jime, o sea, Jane estaba así de, ¿qué le hicieron? O Sí. sea, porque, y John también, ¿no? Cuando la volvió a programar después de que tú la estuviste como que llevando y todo el rollo, o sea, se quedó así de, ok, ¿qué le pasa a esta niña? Sí. O sea, porque era una cosa así de, hasta para sentarse en la silla, ¿no? Entonces Sí. sí, tiene mucho que ver eso, ¿no, Veré? Claro. Ay, papás, pues ya se nos fue aquí otra vez toda la hora, toda la tarde. Dice Ana Lili, es un sufrimiento para los chicos cuando están sobreestimulados. Sí, hay casos de niños que están con el tic nervioso, con la carita chueca, con la boca, ¿no? Entonces, mucho ojo, papás. Veré, ¿alguna otra cosa para concluir que podamos nosotros hacer para monitorear esta audición? Pues hacer el listening check de sus implantes, de sus auxiliares. Revisar que si sus hijos están escuchando los sonidos del link. Yo creo que todos los papás que tienen hijos con implante coclear saben cuáles son, y si no, se los repito: A, U, I, M, S, Sh. Y creo que ya hay nuevos. Es que recuerdo que los nuevos son, bueno, el curso que vi era de la vocal en medio, del middle vowel, como el ama, ka, sí, unos de esos. Entonces seguramente por ahí va, pero los tradicionales A, U, I, M, S, Sh, si los escucha y se los está repitiendo, su hijo está escuchando bien, y empiecen a medirlo, a hacerlo en medidas, a 1 metro de distancia, 2, 3, 10 metros, y si su hijo los está escuchando a 10 metros, está escuchando bien, ¿no? Y pueden meter un poquito de ruido. Y pueden ¿cierto? empezar a meter ruido. Generalmente cuando empezamos a meter ruido tenemos que acercarnos. No quieran empezar desde los 10 metros, pero sí hay que acercarnos, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar ruido en la terapia, tenemos que acercarnos otra vez a cerca del oído y irnos alejando poco a poco. Entonces yo creo que eso principalmente. Bere, ojo, ahorita que mencionaste esto del ruido, esta parte de estimular con ruido, un ejemplo muy práctico en un restaurante. Y en la vida siempre hay ruido, esa es la verdad, siempre hay ruido. Entonces también tenemos que enseñarlos a escuchar en ambientes ruidosos para que aún con el ruido que hay de fondo puedan discriminar y demás. Pero cuando están en edad temprana, sobre todo, ahí es donde yo siempre les digo el FM. Sí, claro. Siempre, papás, hay algunas marcas que se los dan. Sí. Y luego me dicen las mamás, ay, pues ahí lo tengo, no lo he usado. Sí. Yo, bueno, también sí tienen 6 meses de implantados. Claro, no estoy hablando ya de que ni a la escuela, sí, que claro. ni a la escuela se lo mandan porque les da pena decirle a la maestra. Claro. ¿No? Entonces es una gran ayuda, y acuérdense que lo prioritario es cuidar la audición de nuestros hijos. Ya le pusimos el implante, ya trae los auxiliares, usémoslos y démosle el uso que corresponde para que no sea un arete. Claro, y que lo usen. Eso es súper importante. Porque me pasó que tenía una mamá que lo dejaba, ella trabajaba y lo dejaba al cuidado de una señora que lo cuidaba, y la señora, como sabía que el aparato, la mamá juntó el dinero para implantarlo, todos sabemos cuánto cuesta a los que les costó, y la señora, como sabía que era un aparato tan caro, se lo quitaba y no se lo ponía al niño. Ay, nanita. Entonces, pues yo siempre que llegaba la regañaba, y así de, es que señora, nada más lo utilizó 2 horas al día, ¿no? Claro. Y me decía, pero es que yo se lo dejé puesto cuando me fui. Pero ella no sabía que la señora se lo quitaba y lo guardaba, claro. ¿no? Ya después, cuando le empezó a preguntar, la señora le dijo, es que como es tan caro, pues mejor prefiero guardarlo porque no lo vaya a tirar el niño. No, señora. Entonces, bueno, la mamá decidió hablar con el papá del niño, decidieron que la señora tenía que dejar de trabajar precisamente para esto, para estimularlo más, para que saliera adelante y que el esfuerzo que habían hecho rindiera frutos. Entonces dejó de trabajar y ya empezó a dedicarse al niño, y ya el niño utiliza sus implantes 12 horas al día. Ojo, eso lo pueden saber preguntándole a su audiólogo. Preguntas rápidas, Bere.
que podemos hacer a nuestros audiólogos? ¿Está escuchando bien? ¿Cómo está la parte interna? ¿Está funcionando bien? ¿Qué más? ¿Cuánto lo está utilizando? ¿Qué micrófonos tiene encendidos? Uh-huh. ¿Qué mapas está dejando? ¿Cuántos mapas está dejando? ¿Cada cuánto los cambio? Uh-huh. Y si hay alguna recomendación para la terapeuta. Exacto. Porque a lo mejor durante la programación nos dimos cuenta a lo mejor de este problema entre la T y la P o la M y la N, y es nada más pedirle al terapeuta que a lo mejor trabaje un poquito más con estos fonemas para que el niño aprenda a distinguirlos, a discriminarlos de manera adecuada. Ok, ¿no? Muy bien. Pues bueno, hasta aquí creo que es todo. Ya no tenemos ahorita varias preguntas. Si alguien se quedó con alguna duda, la puede poner en los comentarios y yo con mucho gusto la contesto. También ahora ya van a poder encontrar, de hecho ya pueden encontrar los videos en el canal de YouTube. ¡Yay! Ya voy a ir subiéndoles cosas así ya más personales y eso de tips y muchas cosas que a veces en Instagram y en Facebook es un poco complicado. Pueden ir a suscribirse al canal de YouTube, les voy a dejar la liga aquí en los comentarios y pues también recuerden darle like, suscribirse, seguirle, campanita, actívenlos y todo. Finalmente todo esto es para ustedes con mucho cariño, ¿sí? Yo es un camino que pues sí, ya lo recorrí 2 veces, sigo aprendiendo y aparte me encanta hacerlo. Esto es ahorita lo que me quiero dedicar y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para ustedes. Entonces me apoyan mucho de veras a seguir vigente en la red, porque ahora hay tanto algoritmo que si no sigues cierta cosa te ocultan cosas y de verdad que hay información muy muy valiosa que yo les seguiré compartiendo. Me he hecho mis comerciales, les subí hoy lo del giveaway de Navidad, ¿sí? No dejen de participar, el sorteo lo hago el 1 de diciembre, hay muchísimos regalos, ya viste, muy bonitos. Mi hermana los vio y así de, ¿por qué vas a regalar todo eso? Y yo, ay, ya, déjame, le toca a alguien más. Y también tenemos próximamente el taller de Blanca, la fonoaudióloga Blanca Reguín, sobre intervención del lenguaje en niños con aparatos auditivos. Es el 9 de diciembre, ya pueden hacer su pago y apartar su lugar, no se lo pierdan, es para papás, para terapeutas, para audiólogos, para todos, ¿sí? Es muy importante diversificarnos y saber, entre más sepamos, información adecuada, obviamente, más vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, ya me eché mis comerciales. Bere, muchas gracias, de veras, ya quería tenerte aquí porque ya, no manches, ya no te había tenido aquí. Pero pues son de mis invitadas con las que quiero cerrar este año. Te agradezco un chorro. Gracias. Está aquí en mi casa porque vino a Jalapa a hacer programaciones. Tiene varios pacientes de Jalapa y alrededores. Entonces, pues le dije, ándale, ya que andas aquí, ya ándale. Ya me está gustando esto de la entrevista, ¿no? Sí. 1 a 1. Gracias, Bere. De nada, Ale. Gracias a todos por escucharme y por las preguntas y por los seguidores. Por los seguidores. Denos likes. Muchas gracias, linda noche, bonito fin de semana.